Hola criaturitas de la noche, hoy les voy a robar el sueño con las historias que les traigo, de seres elementales, de entidades malditas y también reliquias que pueden ser muy peligrosas. ¿Has escuchado de las entidades del bosque? Te voy a platicar la historia de Abraham. Esto que te voy a platicar lo vivió Abraham. Por ahí del 2001, el señor Abraham había dado servicio a la milicia en Estados Unidos y tuvo como un accidente que hizo que lo retiraran de su servicio. Y él dijo, bueno, pues ya cumplí con lo mío, voy a aprovechar para hacer mi vida un poquito más lejano de la ciudad. A él le gustaba mucho el campo, el bosque, la naturaleza. Entonces de pronto dijo, esta es la oportunidad que tengo para retirarme como me gusta. Justamente en ese año del 2001 nació su primer hijo y él estuvo como que buscando una opción donde se pudiera ir para que también cuando le tocara estar con su niño, el niño también tuviera la opción de divertirse, que fuera un lugar seguro, y optó por irse a un lugar de Texas, que es como de trailers, donde está cada quien con su casa rodante y te puedes instalar ahí perfectamente y alrededor hay como mucho bosque, un parque muy grande y dijo, este es el lugar ideal que estoy buscando. Llegó por allá, se instaló y su hijo continuamente estaba con él los fines de semana. Al niño también le encantaba estar con su papá porque tenían este lugar tan bonito, tan verde. Dice Abraham que a su hijo le encantaba salir al parque y disfrutaban mucho como que este ambiente donde estaban viviendo. Pasó una temporada y la hermana de Abraham, Betty, pasó por un divorcio. Se separó de su esposo y se quedó con uno de sus niños también chiquito. Otro de sus hijos ya estaba mayor, ya se había casado. Y Abraham le dice, ¿sabes qué, Betty? Eran muy unidos ellos como hermanos. Y dijo, vete a vivir para acá conmigo, vamos a estar tranquilos. Estoy segura que también a la sobrina de Abraham le iba a encantar este espacio que tenía él ahí. Y Betty aceptó. Dice que vivían muy contentos y muy tranquilos en este espacio, juntos como una gran familia. Y una de las tardes que pasaron un fin de semana, donde el hijo de Abraham había ido también a visitarlo, salieron a un espacio que estaba justo ahí donde conectaba un parque con el bosque. Había como una zona de columpios y luego como acá una zona de picnic con algunas mesitas y todo esto como banquitas. Entonces los niños estaban en los columpios y Abraham y su hermana Betty se encontraban en las banquitas, ahí platicando y claro, viendo a los niños que estuvieran bien, que no se movieran, que todo estuviera bien. Y estaban platicando de cosas cotidianas, ¿no? Que esto y así. Y de pronto, así, en un segundo, los niños desaparecieron. Dejaron de verlos en lo que se voltearon a ver ellos, a platicar, voltearon y los niños ya no estaban en los columpios. Pero los columpios todavía tenían como movimiento. Los niños se acababan de mover. Ellos rápidamente se pararon a ver qué estaba pasando, a dónde se habían ido sus niños, empezaron a gritar, no los encontraban y era imposible que hubieran ellos caminado tan rápido. Si fue apenas unos segundos, empezaron a actuar de la manera más rápida para encontrarlos. Les gritaban y los niños no contestaban hasta que de pronto los vieron que estaban caminando como hacia adentro del bosque, ya pasando el parque. Y Abraham obviamente corrió hacia ellos, los detuvo, pero hubo algo extraño. Los niños estaban como si hipnotizados, como viendo hacia un punto fijo y no lo volteaban a ver a él. Él les hablaba de que ¿a dónde van, niños? ¿Por qué se fueron de los columpios? ¿Qué pasó? Y los niños ni siquiera lo volteaban a ver. Pasaron unos segundos cuando de pronto ya el hijo de Abraham como que recuperó la conciencia o regresó en sí y le dice, es que nos está hablando el señor de allá. Y obviamente él no veía nada. Betty y su hermana empezaron como que a buscar ahí qué señor les estaba hablando. Además, como esta situación tan extraña de que los niños estaban como en un trance, que no los escuchaban, que no los pelaban. Se regresaron a casa. Obviamente a Abraham le pareció algo súper extraño que no habían vivido nunca y estaba como más al pendiente de lo que ocurría alrededor. Él pensando siempre en que había sido una persona, ¿no? Una persona real, una persona que tal vez vivía por ahí, que les había estado hablando a los niños. Pero lo que no le hacía mucho sentido era porque los niños no respondían, no contestaban y cuando los tenía cerca tampoco ni siquiera volteaban a verlo. Eso fue como que algo que no le hacía mucho sentido. Pasaron los meses y todo tranquilo, no pasó nada extraño. El sobrino de Abraham, hijo de Betty, tuvo un bebé y él y su esposa estaban como que solitos. Entonces Betty le pidió permiso a Abraham que si podían quedarse una temporadita ahí con ellos para echarle la mano con el bebito recién nacido. Y Abraham le dijo, claro que sí, que venga mi sobrino y aquí vamos a estar más al pendiente del bebé. Entonces llega el sobrino de Abraham con su esposa y su bebito recién nacido. Los días pasaban, todo estaba muy tranquilo hasta que una noche de pronto Abraham escuchó que
que el bebé estaba llorando muchísimo y pues dijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no lo calman, verdad? ¿Qué está pasando? Él va al área donde tenían al bebé, que era como una salita de estar, donde se estaban quedando ellos, y de pronto ve que el bebé está llorando muchísimo, pero que hay una persona como si estuviera encima del bebé. Y él creyó, como estaba muy oscuro, que era su sobrino que le estaba cambiando el pañal. Y le dice el nombre, ¿no? Del sobrino, de que, oye, ¿está bien el bebé? ¿Qué le pasa? Y no contesta la persona. Y el niño seguía llorando muy fuerte. Cuando de pronto este ser o esta sombra corre hacia la puerta y se escapa. Entonces ahí se da cuenta que no era su sobrino, que era otra cosa lo que estaba encima del bebé. Él empieza a gritarle a su hermana, Betty, algo se quería llevar al bebé, entonces todos corren, van a ver al niño, el niño está bien, solo estaba llorando muchísimo, y Abraham sale a perseguir pues a esta persona que había visto, agarró su linterna y un arma que él tenía ahí para cualquier situación y empezó a buscar pues a dónde se había ido, y empezó como a escuchar si algo se movía entre los árboles, como si estuviera corriendo, y él empezó a correr también, pero no veía nada y gritaba de que ¿quién eres? ¿Por qué te metiste en mi casa? Y no tuvo ninguna respuesta. Pero dice que empezó a sentir como un frío muy extraño. Era una noche que no estaba tan fría, que estaba cálida. Y de pronto en lo que él estaba siguiendo a esta persona, empezó a sentir como si se le helara la sangre, algo pasaba. Entonces lo único que hizo fue regresar a casa, asegurar la puerta muy bien y pues ver qué había pasado. O sea, en realidad la puerta había estado cerrada, por dónde se metió, porque nadie se había dado cuenta que estaba ahí encima del bebé. Todo este tiempo estuvieron como que muy a la expectativa, con mucho miedo y siempre cuidando que nadie se metiera, ¿no? Después de esta situación, pasaron unos meses y llegó el mes de octubre. Y ahí él estaba con su hermana Betty, ya su sobrino se había ido con su bebé y con su esposa, ya solo quedaban él y su hermana. Y de repente una noche estaban terminando de cenar, recogiendo todo para ya irse a descansar los dos, cuando de repente empiezan a escuchar a una persona. Un grito de una mujer, pero muy alterada, con mucho miedo, que gritaba, ayúdenme, ayúdenme, y la escuchaban como que a lo lejos. Los dos se quedaron pues viéndose uno al otro de que, ¿escuchaste eso? Sí. Y se escucha que es una mujer que está pues pasándole algo. Vamos a intentar qué es, a ayudarla. Abraham agarra su linterna y se lleva como un tipo bate que tenía ahí para pues cualquier situación. Y Betty se quedó en la casa. Abraham le dijo, cierra bien la puerta y no hagas nada más que si yo te hablo o te grito que llames a la policía, mientras tú no dejes entrar a nadie y tú resguárdate. Él empieza a adentrarse al bosque y empieza a escuchar cómo se siente el sonido de la voz de esa mujer más profundo y gritando muy fuerte, ayuda, ayuda, así un ruido muy, pues sí, muy angustiante. Cuando de repente llega un punto en que escucha a esa mujer como si la tuviera ya enfrente, pero no había nadie. Empieza a iluminar alrededor y no había absolutamente nadie. Y esta voz se calla por completo. Y en eso voltea y ilumina a dos figuras muy grandes de personas, pero se veían completamente negras sus figuras, o sea, como si fuera una sombra muy, muy alta. Y él lo único que hace es, pues, ¿cómo me voy a defender? Que empezó a sentir muchísimo miedo y que estas sombras empezaron como a rodearlo, a moverse, y entonces él como que apenas iluminaba de un lado y ya sentía que estaban del otro. Toda esta situación hizo que él se pusiera todavía mucho más nervioso y dice que lo único que pensaba era pues que no iba a sobrevivir, tenía tanto miedo y que por más de que él luchara con el bate que traía, pues no iba a poder con estas sombras tan grandes, o sea, era como si fuera personas gigantes. Se asustó muchísimo, como pudo, dice que se regresó a su casa rezando, que fue la única manera que él le dio como que tranquilidad de que, ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo? Empezó a rezar el Padre Nuestro, no volteaba hacia atrás hasta que corrió y llegó a casa. Le contó esto a Betty, le dijo que había pues como dos seres o dos personas, pero que no alcanzaba a verle la cara, sino que eran grandísimos, que solo veía su sombra, que lo habían atraído al bosque pues para hacerle algo, y que la única manera en la que él se pudo mover y regresar a casa fue empezar a rezar. Betty también se asustó muchísimo. Lo que hicieron fue poner agua bendita alrededor de la casa y pues tratar de protegerse de alguna manera. Ellos sí eran muy creyentes y pues hicieron esto, ¿no? Poner agua bendita, abrir la Biblia para que pues no permitieran entrar a estas entidades. Pasaron algunas noches y el horror se empezó a complicar porque se escuchaba como si estuvieran adentro de la casa, escuchaban voces de personas y luego de pronto era como si rodearan la casa, personas corriendo y luego arrojaban como piedras, pero no había nadie físicamente. Dice Abraham que él entendió que era como una tribu o algo que pertenecía al bosque y que era como su manera de decirles que se fueran porque ellos eran los dueños como de ese lugar.
Pasaron algunos meses y pues entre que se calmaban algunas noches las cosas y otras noches había mucho movimiento y estas situaciones que no tenían explicación, hasta que un día por la mañana Abraham salió de su casa y empezó como que a recolectar cosas que necesitaba del bosque. Empezó a agarrar algunas ramas y todo. Él obviamente con el miedo de que no fuera a encontrar estas presencias, por eso se fue temprano y aparte dijo, voy rápido, agarro lo que necesito y me regreso. Pero en una de esas dice que no sabe qué pasó, no supo cómo perdió la noción del tiempo y cuánto tiempo estuvo desmayado, porque de pronto dice que nada más sintió como si algo le quitara la energía y cayó desmayado al piso. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí tirado, simplemente abrió los ojos porque su sobrino fue a buscarlo. Ya había pasado muchas horas y no lo encontraban y lo encontró ahí inconsciente, lo despierta y se regresan a la casa. Él le empieza a contar a su hermana y a su sobrino pues qué había pasado, que él estaba muy bien, que de repente sintió como le bajara la energía y se desmayó. Ya le contaron que habían pasado casi 4 horas. A partir de ahí se dieron cuenta que ellos no iban a poder pues luchar contra estas presencias que se encontraban en este lugar y que efectivamente querían arrancarles pues más que la energía, tal vez hasta su vida. Ellos eligieron su paz y su tranquilidad y se fueron de este lugar y dejaron que estas entidades siguieran reinando su bosque. ¿Tú has vivido algo como esto? Compártemelo en los comentarios. Si a ti te gustan mucho las antigüedades, ten cuidado cuando te lleves una casa. Hay un restaurante que es muy famoso en una ciudad. Se encuentra como en el área más antigua de ese lugar. Ya sabes, donde hay como calles más estrechas, lugares que guardan como esta esencia antigua, con arquitectura bastante desgastada, pero pues es lo que da que se sienta que estás pues en un viaje en el tiempo. Este lugar era muy concurrido, este restaurante, porque pues obviamente ofrecía cosas muy ricas de comer y la gente vivía toda esta experiencia que estabas en un lugar antiguo. Resulta que hubo una temporada en la que hicieron algunas adecuaciones de este lugar. No podían cambiar ciertas cosas porque pues era parte de la arquitectura y del acuerdo que se hacía con la gente que compraba estas casas y estos lugares tan antiguos, que había cosas que no podían rediseñar. De pronto, uno de los dueños incorporó a este lugar un cuadro muy grande que era como un mural, donde aparecían 3 personas. Eran 2 mujeres y un hombre. Pero lo raro de este mural o este cuadro tan grande era que como si el hombre estuviera siendo abducido o algo lo jalara hacia el cielo, y las otras 2 mujeres estaban pues casi a la par, una vestida de verde y otra vestida de blanco, pero no se veían nada tranquilas, tenían cara como de angustia, como si algo les fuera a suceder. Entonces lo que te transmitía este cuadro no era para nada algo de felicidad o de tranquilidad, al contrario, era algo angustiante. A todos los empleados de este restaurante se les hizo como extraño o exótico que el dueño hubiera adquirido pues esta pieza. Pero pues obviamente ellos no decidían, ¿verdad? Si el dueño quería colocarlo ahí, pues ahí se iba a colocar. Era un restaurante que siempre tenía gente, que tenían ya a sus clientes habituales. Y cuando colocaron o hicieron este cambio, donde colocaron este cuadro, muchos de los comensales que siempre iban empezaron a ausentarse. Y uno de los gerentes que tenía muchos años trabajando en este restaurante, pues le parecía extraño, ¿no? Cuando platicaba con los clientes que ya lo conocían, pues siempre le contaban a veces de su vida, ¿no? No, pues no había podido venir porque tuve esta situación de trabajo o estuve fuera. Como que él siempre sabía un poco de sus clientes, pero unos otros solamente le decían, no, pues es que como si ya no les gustara estar en ese lugar. De hecho, cuando sentaban a los clientes cerca de las mesas que estaban, pues ahora sí que de frente a este cuadro, siempre pedían que los cambiaran. Nunca decían por qué, nada más de que, oye, ¿me puedes cambiar de mesa? Hasta que uno de sus clientes que tenía confianza con el gerente le dijo por qué. Le dijo, ¿sabes qué? No me gusta estar en esta área. Hay algo en este mural, en este cuadro, que hace hasta que se me quite el hambre. No sé, no me siento a gusto, siento que me observan y tú sabes que yo siempre he venido a este lugar, a este restaurante, pero esto no me deja estar tranquilo, no me deja disfrutar, entonces por eso siempre les digo que me pongan como lo más alejado al cuadro. Tiempo después, uno de los cocineros que siempre cerraba este lugar, de pronto tuvo un episodio muy extraño. Él pues ya estaba acostumbrado, que era el último que cerraba, hacía toda la limpieza de la loza, checaba que todo estaba listo para abrir el siguiente día y él nunca había tenido problema, él siempre trabajaba como en su turno de noche. De pronto dice que esa noche, revisando todo, que estuviera todo bien para el siguiente día, empezó a escuchar como si alguien hablara en el comedor.
Y él se sacó de onda y dijo, ¿se habrá quedado alguien? Pero no creo. O se habrá regresado alguien o se metió alguien. Y fue a revisar pues qué había pasado. Prendió la luz de donde estaban las mesas y todo el restaurante y no había nada. Y dijo, pues qué raro, pero estoy seguro que escuché que alguien estaba platicando. Y dice que cuando volteó a ver el cuadro, él jura que vio que la mujer que estaba vestida de verde movió los labios. Y que él lo único que hizo fue salir corriendo del lugar. Ni siquiera apagó la luz. Solamente salió corriendo, tomó sus cosas y como pudo cerró la puerta. Al día siguiente llegó súper temprano cuando ni siquiera le tocaba llegar a ese turno para platicar con el gerente de lo que le había pasado. Y obviamente el gerente como lo vio pues tan angustiado y con esta sensación de que pues que no le iba a creer pero que era real lo que le estaba contando, que era auténtico lo que él estaba platicando, pues el gerente le dijo, sí te creo, cálmate, o sea, tú eres alguien de mucha confianza y que no vas a estar jugando con eso. Y él de que te lo juro que lo viví y nadie me lo contó, o sea, escuché que alguien hablaba, revisé y cuando volteé a ver el cuadro, la mujer movió los labios. Y entonces quedaron en no platicarle a los demás, pues para no hacer como esta histeria colectiva que después se fueran contando chismes y que fueran a espantar más a los clientes, que era lo que no querían. Entonces empezaron a pasar los días cuando otra de las chicas que trabajaba de mesera, igual, les dijo que ella, cuando ya estaba terminando de levantar las mesas, ya para las 12 de la noche que estaban cerrando, escuchó que una mujer hablaba, que escuchaba que hablaba como si estuviera detrás del cuadro. Pero había pared, no había manera, y que estuvo revisando y que no había nada. Obviamente el gerente no le comentó lo que había vivido el cocinero, todo de que no, pues qué raro, a lo mejor andas un poquito nerviosa, pero no te preocupes, tú tómate el día de mañana para que descanses, porque el gerente era creyente que si tú sigues platicando de lo mismo, pues lo vas atrayendo más o le das como fuerza a lo que está pasando. Pues no pasaron más de 2 meses, cuando el restaurante ya estaba casi pues vacío, ¿no? Había muy pocos clientes, hablaron con los dueños de que pues qué estaba pasando, el servicio era el mismo, la misma comida, o sea, en realidad no sabían qué era lo que había pasado para que todos los clientes se fueran. Lo que le pidió uno de los dueños al gerente fue algo muy extraño. Le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un favor. Quiero que lleves el cuadro con un señor que te voy a decir, que lo vas a llevar a este lugar, que es un historiador, para que nos diga de dónde proviene este cuadro. Entonces el gerente se queda como, ¿cómo? O sea, tú trajiste esto a tu restaurante, a tu lugar, y resulta que ni siquiera sabes quién lo pintó, de dónde viene, y es cuando el dueño le empieza a contar. Fíjate que a mí me hablaron de una exposición que se hacía muy elegante y con cosas muy extravagantes y muy exclusivas, y cuando fui, este cuadro me encantó. Pensé que iba a ser pues precioso para tenerlo en nuestro restaurante y sobre todo que era como muy auténtico y llamativo. Y cuando él preguntó pues quién lo pintó, de dónde venía, no le supieron decir. Que era un artista que no había dado como que sus datos y que lo habían encontrado hace mucho tiempo este cuadro y que como que era parte del hermetismo y él decidió comprarlo. Ahora que mandó al gerente a que revisara de dónde venía este cuadro, lo mandó con un señor que era como historiador del arte, que podía darse cuenta más o menos pues de qué época era o de qué se trataba. Llevó el cuadro y se lo dejó ahí para que pues él investigara y todo. Pasaron pues yo creo que menos de una semana cuando le vuelven a hablar al gerente para que venga por el cuadro. Y este historiador le cuenta que el cuadro viene como del siglo XIX y que había sido pintado por un artista que nunca había revelado su identidad, que incluso no sabían si era hombre o había sido una mujer, pero que este cuadro retrataba una tragedia que había sucedido hace muchos años, que trataba de una pareja que había estado unida, que estaban juntos y que la otra mujer que aparecía en este escenario, en este cuadro, era como la amante que los había querido separar a través de brujería, que por eso el hombre era como si lo abducieran o algo se lo llevara, porque hacía como referencia a algo no natural, a alguna entidad del más allá que venía a llevárselo. Entonces, cuando le platicó todo esto, muchas cosas empezaron a tener sentido. Imagínate tener un cuadro con tanta carga, pues ahora sí que negativa, con tanto miedo, con tanto resentimiento, y ponerlo en un lugar donde mucha gente acude a pasarla bien, pues obviamente hace como este choque de energías. Lo que pasó después fue que cuando ya le cuenta el gerente al dueño lo que le había platicado esta persona con la que le había mandado, pues que tenía una carga muy fuerte energética este cuadro, lo único que pasó fue que el dueño, pues ahora sí que regaló este cuadro, esta obra de arte, y también no platicó por qué se deshacía de él, simplemente dijo que pues que ya no lo quería tener. Hoy en día no se sabe dónde se encuentra esta pieza.
Esto que le pasó a Claudio Yarto, la verdad, me llamó muchísimo la atención. A lo mejor así como con su nombre, mucha gente no lo puede o no lo ubica, pero es el de Caló, el vocalista de Caló, que siempre trae como sus lentes muy estilo de él, siempre lo ha caracterizado. Y él tiene una carrera desde hace muchos años también como DJ. De hecho, fue como que de los primeros que empezó a incorporar el rap con el pop aquí en Latinoamérica, en México. Y él contó en un podcast una historia que vivió que la verdad me llamó muchísimo la atención. Él dice que cuando trabajaba por allá, pues yo creo que a los principios de los 90, tenía un amigo que también era DJ y que trabajaba con él en las luces de los shows. Él era el que movía las luces y todo. Y ese chavo vivía en Chicago y que eran pues muy cercanos, no eran muy amigos, se compartían música porque pues ya ven que en ese entonces no era como ahorita que rápidamente consigues la música de todo el mundo y los lanzamientos. Antes no, antes alguien de Estados Unidos te la mandaba o tenías que ir tú a conseguir los lanzamientos nuevos. Y como él estaba en todo lo de la música y de DJ, pues tenía como ese contacto con su amigo que le mandaba toda la música pues nueva que se lanzaba. Lo que pasó fue que su amigo falleció, tuvo un accidente y falleció trágicamente. Dice que cuando le dieron la noticia a él, pues obviamente lo entristeció muchísimo. Y una semana después le llega un cassette, que era algo normal que hacía su amigo con él, ¿no? Que siempre le mandaba música. Obviamente se entiende que su amigo ya le había mandado este cassette y después pasó pues su accidente, su tragedia. Entonces dice Claudio que cuando él reprodujo este cassette lo sacó muchísimo de onda porque venía como una voz pero un poquito distorsionada que decía hola Claudio, yo estoy muy bien, ¿cómo estás? Y luego se escuchaba como que su mismo amigo paraba la cinta y hablaba. Ay, no sé qué pasó, pero se escuchó muy padre. Lo quise dejar así. Bueno, aquí te van estos lanzamientos y esta música, que no sé qué. O sea, como que lo había hecho a propósito. Pero pues el mensaje era raro. O sea, se escuchaba como que esta voz distorsionada. Y qué extraño que dijera algo como, estoy bien. Y él ya conscientemente en ese momento detiene la cinta y escucha a su amigo pues hablar bien. De que, oye, aquí está esto que encontré. Esto del principio se escuchó muy chido. Lo dejo para que lo disfrutes. Y la verdad para él fue como que pues ya la última cinta que iba a recibir de su amigo. En ese tiempo dice que su sobrina de 11 años tenía una ouija. Iban a decir, ay, como una niña de 11 años tenía una ouija. Acuérdense que antes las ouijas se podían conseguir en la tiendita de la esquina, casi creo. En todas las jugueterías, en las tiendas, era como un juguete más. No había como una restricción, no había como esta conciencia de que la ouija pues en realidad podría ser como un portal a otras cosas. Entonces él dice, Claudio, que su sobrina tenía esto de la ouija y que un día se puso a jugar con ella pensando, quiero contactar a mi amigo Patrick, quiero hablar con él. Entonces se sienta ahí con su sobrina pues a jugar a la ouija y que le dice de que pues quiero hablar con Patrick y que la sobrina empieza como a mover el puntero. Y dice, esta niña de estar jugando, o sea, de que me va a querer como que hacer esta broma o que me la crea. Y entonces él le dice, a ver, si eres Patrick, dime cómo se hace. Hay como un ejercicio, un movimiento que hacen los DJs, una técnica que se utiliza mucho, pero pues que no, obviamente una niña de 11 años no sabe cómo se llama esta técnica ni cómo se utiliza. Y le dice, a ver, si eres Patrick, dime cómo se hace esta técnica. Y dice que su sobrina empezó a hacer el movimiento así tal cual es el que hacen cuando sacan esta técnica para hacer música. Y ahí fue cuando dijo, sí es Patrick. Y le dice, a ver, muéstrate, quiero verte. Y que le contestaba, no, porque te vas a asustar. Y que le decía, voltea a tu lado derecho, como que él volteó. Y luego ahora voltea otra vez al izquierdo. Y que en eso salió como volando, ve que hay como un pequeño, se puede decir, donde él guardaba discos tirado. Obviamente eso no estaba ahí cuando empezaron a jugar a la ouija. A partir de ahí como que él ya no quiso moverle, porque sabía que pues podía abrir portales o que había pues un movimiento energético fuerte. Pero que su sobrina tiempo después le dijo, tío, tu amigo era así, se lo describió completamente. Y él le dijo, sí, bueno, es que lo vi en un espejo, que ella entró como a un baño y que en el espejo se le apareció esta persona. ¿Tú crees que sea conveniente tratar de comunicarte con tus seres queridos que ya no están en este plano a través de la ouija? Compártemelo en los comentarios. ¿Tú crees que hay almas que no se van del todo, aunque tal vez nunca llegamos a conocerlas? ¿Has sentido alguna vez que
¿alguien te cuida o te protege o te acompaña aunque no puedas verlo? Lily era una chica universitaria que conoció al amor de su vida y sus sueños hizo realidad, se casó con él. Al tiempo estaban embarazados. Este niño era súper esperado y estaban muy felices. Cuando empezaron a acudir a sus revisiones, pues les dan la noticia que no solo era un bebé, eran gemelos. Y esto los puso pues doblemente felices. Obviamente estaban un poquito preocupados porque imagínate, de esperar a un bebé que más o menos vas haciendo cuentas de cuánto te vas a gastar y todo, y luego que te digan, pues viene otro, son dos. Fue como un shock, pero para bien, para felicidad, obviamente, pues también pensando en cómo le iban a hacer, planeando todo para que estos dos bebés pues también llegaran a un lugar feliz y lleno de armonía. Ella estaba disfrutando muchísimo su embarazo y cuando todavía no pasaba de algunas semanas importantes, llega otra vez con el ginecólogo y le dan la noticia que ese segundo bebé pues había dejado como de formarse, que era como si su cuerpo lo hubiera absorbido de alguna manera. El doctor tampoco se explicaba muy bien qué era lo que había pasado. Y ella, pues también estaba triste, o sea, ¿cómo me dicen que voy a tener gemelos y luego que siempre no? Y el doctor le decía, es que estaba muy claro la formación de este segundo bebé y que claramente no fue de una manera intencional el que él los haya querido ilusionar o jugar con sus sentimientos o con algo tan delicado. Él le decía que no se explicaba muy bien y que estaba hablando con algunos colegas, pues para ver qué había sucedido, o sea, porque su cuerpo como que hubiera absorbido a este segundo miembro que tenía. El embarazo siguió completamente normal, todo bien, ella cuidándose muchísimo, junto con su esposo y con su familia. Cuando llegó este bebé tan esperado, pues fueron muy felices. Estaban obviamente también un poquito cansados porque te vas acostumbrando al ritmo del bebé, que si llora por la noche, que si no duermen bien. El niño fue creciendo y a ella le llamaba la atención que cuando apenas empezaba como a dar sus primeros pasos, el bebé le indicaba o le hacía como que señas de que había algo o como si jugara con alguien, porque él cuando empezaba a agarrar sus muñequitos, sus carritos, él hacía esto como si se lo entregara a alguien más, pero a alguien de su mismo tamaño, no era como alguien alto o alguien así, era como si él compartiera con alguien de su estatura o de su edad. Esto a ella le parecía muy extraño, pero no se lo había compartido ni a su esposo ni a nadie. Creía que pues era parte del crecimiento del niño, pero le parecía extraño que el niño también siempre como que separaba juguetes, ¿no? Como si dejara unos juguetes para alguien invisible, alguien que no estaba, y otros para él. Y así de pronto se lo encontraba viendo un lugar fijo y sonreía, y esto ella como que poco a poco se le fue haciendo que pues no era tan normal, y le comentó a su esposo, fíjate en algunas cosas que hace el niño y vas a darte cuenta de algo, no te voy a decir para que tú lo analices. Y justamente el esposo empezó a poner más atención en lo que hacía el bebé y le dice, ya te entendí, ya vi que él como que divide los juguetes como si jugara o se comunicara con alguien, y la verdad quedó entre ellos esto, o sea, no lo platicaron con nadie más. Cuando el niño empezó a crecer, estas acciones seguían. El niño seguía como compartiendo con alguien que ellos no podían ver. Pero no era algo angustiante porque no sentían que el niño estuviera en peligro, ni el niño lloraba o gritaba, sino al contrario. Era como si compartiera con alguien para su felicidad o para estar bien. Cuando el niño ya caminaba, tenía como alrededor de 4 años, se lo llevaron a un paseo. Era como un, pues, parque de diversiones que tenía como un castillo muy antiguo al que entrabas, te podías tomar fotos, y ahí le tomaron una foto muy especial al niño, que estaba como que recargado en unas piedras, que obviamente atrás de esas piedras pues no había gente, ¿verdad? Era como parte del escenario de este lugar. Le toman la foto, pasan un día increíble y Lily se espera unas semanas para poder ir a revelar las fotografías que habían tomado en este paseo. Cuando va a recoger las fotos, empieza a checarlas y pues estaban muy bonitas, obviamente salía ella, su esposo, su niño, y de repente nota algo muy extraño. En la fotografía que le habían tomado a su niño, en estas piedras dentro del castillo, donde no había gente que pasara por atrás de este lugar, de pronto ve la figura de otro niño, pero era un niño casi idéntico a su hijo, la misma ropa, casi la misma postura y del mismo tamaño. Ella se dio cuenta que tal vez era ese hermanito que no nació. Ojalá que cuando pases por una bodega o lugar abandonado no recuerdes esta historia.
Hace poquito me salió un video en TikTok que compartía un señor que habían asustado a sus trabajadores en una bodega que tenían. Que una noche antes habían escuchado ruidos y que habían visto como una criatura. Y lo más angustiante fue que al otro día aparecieron unas huellas súper extrañas dentro de esta bodega. Eran huellas que no parecían humanas. Era lo que compartía esta persona en su TikTok. Y eso me recordó una historia que me habían contado ya hace algún tiempo. Resulta que había una bodega como en una zona industrial, pero alejada de todo el ruido de la ciudad y de los carros, ¿no? Y esa bodega había sido abandonada, como que la habían utilizado mucho tiempo, pero de pronto, pues ya, había quedado como sin servicio. Y un señor como que la adquirió, la compró para empezar ahí a desarrollar no sé qué cosas iba a hacer, pero él quería como que empezar a restaurar toda esta bodega. Contrataron a José para que él restaurara todo este lugar, que fuera habilitado pues tiempo después, porque esta persona pues quería utilizar esta bodega. Entonces él se llevó a todos sus trabajadores. Ya sabían cada quien qué tenía que hacer perfectamente, como que cada uno tenía ya sus actividades muy definidas y era un trabajo pues muy cotidiano para ellos, ¿no? Ya sabían que era una friega estar ahí resanando paredes, poniendo piso nuevo, un montón de cosas. Dice José que uno de sus empleados le había dicho que él no se quería quedar ahí cuando empezara a oscurecer, que porque días antes habían escuchado ruidos, pequeños pasitos, como que unas risas y que les movían las herramientas. Y José le dijo, ya van a empezar con tal de no trabajar horas extra ni quedarse, ya andan inventando sus historias. Y le dijeron, no, jefe, de veras, o sea, sí se escucha que anda algo ahí, por eso no nos queremos quedar. Y bueno, está bueno, pues ustedes cumplan su trabajo y se pueden ir, pues a lo mejor, pues no tan tarde, para que ya no les pesque la noche y estén tranquilos. José no les creyó tanto. Hasta que una noche él se quedó con otra persona, que tenían que llevar un material y que iban a recibir unas cosas. Entonces José se quedó con este otro señor que le estaba ayudando como a meter este material que le traían. Y que le llamó la atención que empezó a escuchar como si alguien cuchichara. Pero como cuchichar, pero sonriendo, ¿no? Como que si estuvieran contando algún chiste o algo. Y José se quedó, a lo mejor me quieren jugar una broma, y empezó a caminar pues dentro de esta bodega y había un espacio que estaba como sellado, que justo el dueño le dijo, este lugar no me interesa, así déjenlo, ahí ni le metan material nuevo ni nada, así que se quede, nada más que pues nadie abra. Y él escuchaba que esos murmullos y como risillas venían de ahí. Dice que, pues sin pensarlo mucho, abrió este lugar, que estaba ya la puerta muy dañada, y cuando abre, pues está todo oscuro. Entra con una lámpara que él traía, y que de repente ve como una figura pegada a lo que era la pared de esa bodega. Pero que de esta figura salían como ciertas criaturas pequeñas con ojos rojos. Esta criatura era como muy grande y que nada más alcanzaba a ver como unos destellos donde volteaba o movía los ojos. Pero lo que más le asustó fue que dentro de esta cosa había como unas pequeñas criaturitas que salían y que eran los cuchicheos que le escuchaba. Que en realidad no era como una voz, sino era como que si quisieran decir algo pero que no era una palabra en sí. Él salió corriendo de este lugar. Al otro señor ni le explicó qué había pasado, simplemente se fueron corriendo. Y al otro día habló con la persona que lo había contratado y le dijo que no, que sus trabajadores ya no iban a ingresar a esta bodega porque era muy peligroso y que él ya no los iba a exponer. Estas fueron las historias de este episodio. Si has vivido algo parecido o alguien te compartió alguna experiencia que vivió, también compártela con nosotros, la queremos escuchar. Y me encantaría que te suscribieras a mi canal de YouTube, que por acá prendas la campanita. Y si tú me estás escuchando en alguna plataforma de audio, regálame tus 5 estrellas y también suscríbete. Y ahora sí, te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.